George experimentó la pérdida de su padre a una edad muy temprana. Con tan solo 9 años cuando él falleció, la muerte de su padre impactó profundamente a su madre, y tanto George como su hermana Claudia intentaron apoyarla en la medida de lo posible, aunque les resultara muy difícil. Con el paso del tiempo, empezaron a ocurrir sucesos extraños. La madre afirmaba que su padre se le aparecía en sueños y conversaba con ella. Esto preocupaba mucho a George, quien sentía que su madre vivía en un mundo aparte. A medida que los años pasaban, George completó sus estudios, consiguió un buen trabajo y su madre continuaba teniendo estas experiencias. Aunque al principio le resultaba extraño, George se acostumbró a esta peculiaridad de su madre y dejó de prestarle atención. Mientras tanto, Claudia, su hermana, se había casado y vivía en otra ciudad, por lo que la comunicación con ella se había vuelto muy escasa. George, que seguía viviendo con su madre, a menudo discutía con ella sobre la posibilidad de una vida después de la muerte, ya que ella creía que su padre se comunicaba con ella de alguna manera. A pesar de no compartir esta creencia, George intentaba convencerla de lo contrario, pensando que si brindaba la tranquilidad a su madre, estaba bien. La siguiente semana, Claudia vendría a visitarlos, algo que George esperaba con ansias ya que se veían muy poco últimamente. Claudia, la persona en quien más confiaba en la vida, y después de su casamiento y mudanza, esa cercanía se había vuelto aún más importante para él. Aunque su comunicación era escasa, George hacía planes para pasar tiempos a solas con Claudia durante su visita. Cuando finalmente llegó, la semana juntos fue muy especial, con largas charlas que se extendían hasta largas horas de la madrugada, lo que llenó de alegría a George y a su madre. Por la mañana, George se dirigió al trabajo mientras Claudia y su madre planeaban una visita al hospital, ya que la mujer mayor necesitaba someterse a unos exámenes médicos. Alrededor del mediodía, recibieron una llamada de Claudia, pero al contestar, George escuchó una voz desconocida y firme al otro lado que le preguntó quién era Claudia para él. George, sintiendo una creciente ansiedad interna, respondió con cautela que Claudia era su hermana y cuestionó la identidad del interlocutor. Entonces, el desconocido le informó a George que Claudia había fallecido en un accidente, causando una fuerte conmoción en el hombre. En ese momento, George se vio abrumado por la angustia y cuestionó la existencia de quién y desde dónde los observaban. Incapaz de aceptar la noticia, se preguntó por qué su padre, en caso de que realmente estuviera presente de alguna forma, no había salvado a su hermana. Su confusión y agitación crecían, y su jefe intentó consolarlo, explicando que eventualmente entendería que su padre no lo había salvado porque era más necesario en otro mundo. Después de salir de la oficina, George se encontró desorientado y confundido sobre a dónde dirigirse. Tuvo que regresar para confirmar la dirección del funeral. Enterrar a sus seres queridos más cercanos fue extremadamente difícil para él, dejándolo completamente solo, ya que no tenía otros familiares cercanos. Su prometida, Jackie, había estado apoyándolo, pero su relación se vio afectada, ya que la tragedia había interrumpido sus planes de boda, y Jackie se había mudado con él para brindarle apoyo emocional en medio de su dolor y confusión. Durante un periodo prolongado, George consumió alcohol y Jackie no hizo ningún esfuerzo por detenerlo. Consciente de que atravesaba un momento difícil, en el cuarto día, George experimentó un sueño inusual en el que se encontraba en un campo de trigo alto, sin comprender su dirección ni propósito. En medio de su confusión, escuchó la voz de su madre, que le indicaba seguir su voz para salir de allí. A pesar del brillo del sol, George percibía un frío inexplicable mientras avanzaba. Al continuar su camino, vio a su madre sonriéndole
y señalando una dirección específica, instándolo a dejar de beber. Despertó abruptamente y al abrir los ojos notó que su habitación estaba en penumbras a pesar de la luz exterior. Decidió compartir este extraño sueño con su prometida, quien lo interpretó como un reflejo de su anhelo por su madre, sugiriendo que todo era producto de su mente. A pesar de sentirse algo ofendido, George aceptó su explicación. Con el paso del tiempo, dejó de tener sueños con su madre y también abandonó el hábito de beber, perdiendo completamente el deseo de hacerlo. Al mes siguiente, tenían programadas vacaciones y Jackie sugirió viajar a algún lugar para poder descansar. George estuvo de acuerdo, ya que también había considerado la idea, pero no tenía una decisión definitiva sobre su destino. Finalmente, decidieron comprar los boletos y esperaron con entusiasmo. Solo faltaban 3 días para el vuelo cuando la madre de George volvió a aparecer en sus sueños. Esta vez, el sueño era aún más vívido que antes. Se encontraba en la cocina desayunando cuando su madre entró de repente. Se sentó frente a él y lo miró fijamente. George, sorprendido, le preguntó qué pasaba, sintiendo de repente que esto no era un sueño, sino una realidad. Sin embargo, su madre no dijo nada y simplemente lo miró. George notó que tenía en las manos los boletos para las vacaciones. En silencio, ella los levantó hasta sus ojos y los rasgó en pequeños pedazos. George se sintió molesto con esto y dijo: «Mamá, ¿por qué hiciste eso? Hemos estado planeando estas vacaciones durante mucho tiempo. Esto no está bien. ¿Estás enojada porque nunca fuimos de vacaciones juntos? Por favor, perdóname por eso». Su madre se levantó y comenzó a acariciarle la cabeza con ternura. «Querido, nunca me enojo contigo. Simplemente no debes volar en este momento. Pospon las vacaciones por una semana». Luego se dio la vuelta y se fue en silencio. El hombre quiso decir algo, pero no pudo. Su madre parecía disolverse en la profundidad de la cocina. El individuo despertó, cubierto de sudor frío y temblando ligeramente sin poder hablar. Esto no era un sueño, definitivamente no lo es. Incluso ahora puedo percibir el aroma de su perfume. George llamó a su madre en voz baja, pero ella no respondió. Siguió llamándola repetidamente, girando la cabeza en todas direcciones, pero no estaba en ninguna parte. En ese momento, Jackie se despertó. «¿Qué sucede? ¿Tuviste una pesadilla?», preguntó. George asintió con la cabeza, se dio la vuelta y fingió volver a dormirse. Sin embargo, esa noche no pudo conciliar el sueño. Pensaba en lo que su madre le había dicho y luego recordó cómo solía contar lo mismo sobre su padre cuando era un niño, que él venía y le decía qué iba a pasar después o qué no debía hacer, y extrañamente todo lo que el padre le advertía a su madre se cumplía. Así que su madre no estaba delirando entonces. Él realmente venía a ella de la misma manera que ella venía a su hijo en ese momento. Pero eso no podía ser. Ella murió y no hay nada en el más allá. ¿O sí lo hay? George pensaba, analizaba, pero no creía en sus propios pensamientos. Era demasiado irreal. Después de ese sueño, decidió aplazar las vacaciones. Aunque Jackie se enojó con él, George estaba decidido y no cambiaría su decisión. No le reveló la verdad sobre por qué canceló las vacaciones, pero de todas formas ella no le habría creído. El día en que debían viajar al resort, George sintió una pequeña sensación, ya sea de ansiedad o decepción, por renunciar a sus vacaciones. En el mismo vuelo estaba programado que su colega Néstor volara. Néstor lo llamó para decirle que ya estaba en el aeropuerto, mientras que George le informó que había pospuesto sus vacaciones una semana más debido a razones repentinas y le deseó un buen descanso. Más tarde,
George y Jackie estaban viendo una película cuando sonó su teléfono. Otro colega le informó que el avión en el que viajaba Néstor se estrelló y no hubo sobrevivientes. George se llenó de un sudor frío y temblaba, y Jackie también se asustó. ¿Estás bien?, le preguntó. Podríamos haber muerto hoy. Néstor y su esposa murieron en ese avión. Jackie miraba a George y parecía que ella no respiraba, puesto que se encontraba muy asustada. Decidieron descartar la idea de volar en cualquier lugar, ya sea en una semana o en un mes. Optaron por pasar vacaciones en la casa de campo de sus amigos, rodeados de aire fresco y con un lago cercano. ¿Qué más se necesita para unas buenas vacaciones? Sus amigos, quienes se habían casado recientemente, estaban encantados de disfrutar juntos de la naturaleza. Acordaron salir el jueves por la noche, ya que el viernes a esa misma hora habría terribles atascos en esa dirección. Los amigos hicieron una lista de compras, la dividieron por la mitad y acordaron encontrarse directamente en la casa de campo. Desde la mañana, George se sentía nervioso. Es como aquella vez cuando el avión se estrelló. Es extraño, parece que todo está bien y mi madre no ha venido esta vez. Probablemente sean solo los nervios y el cansancio, pensó el hombre y comenzó a hacer las maletas. Llegaron a la casa de campo a las 9 de la noche. La casa era lujosa, una mansión de 2 pisos de madera con una terraza y un enorme jardín lleno de flores. El olor era excepcional. Jackie correteaba por todo el jardín tratando de identificar qué flor emitía tal aroma maravilloso. Las mujeres rápidamente prepararon la mesa en la terraza y todos se sentaron a cenar, disfrutando del cielo estrellado y la buena compañía. George y Jackie tomaron la habitación en el segundo piso, mientras que sus amigos ocuparon la del primer piso. Con cada minuto, George sentía que su ansiedad crecía. Incluso varios vasos de vino no lograron aliviar su tensión. Pero una vez más, decidió no decirle nada a Jackie. De todas formas, pensaba que ella no le creería. Se fueron a dormir y cuando George cerró los ojos, de inmediato se encontró frente a una casa similar a la que se estaban quedando. George, mientras observaba la casa, esta cambió de color. Primero era de marrón claro, luego comenzó a oscurecerse hasta volverse negra. Decidió acercarse y al extender la mano para tocarla, la casa se derrumbó frente a él. Al tacto, la casa extrañamente le recordaba papel quemado. George miró a su alrededor y no había nadie más. Dio la vuelta a la casa, o más bien a lo que quedaba de ella, y vio a sus amigos a quienes pertenecía esa casa, tirados en el suelo y sin moverse. De repente, sintió que alguien le tocaba el hombro. «George, querido, despierta, es necesario que te vayas», le dijo una voz a su espalda. En su mente, George pensó, «Es extraño, ¿cómo puedo despertar si estoy caminando entre cenizas?». Pero en voz alta dijo, «Claudia, hermanita, de todos modos no estoy dormido, estoy caminando aquí, ¿ves?». Ella insistió, «No, querido, estás dormido, despierta, de lo contrario no tendrás tiempo de salvar a todos», y lo empujó fuertemente en el hombro. Sobresaltado por el empujón, George abrió los ojos y vio que todo estaba lleno de humo. Rápidamente despertó a Jackie y corrió hacia abajo para despertar a los demás. Confundidos, sus amigos salieron corriendo a la calle, justo cuando la casa estalló en llamas. El fuego devoraba parcela tras parcela en cuestión de segundos. Aunque llamaron a los bomberos, cuando llegaron ya era demasiado tarde. La casa había sido consumida por completo. Mientras las mujeres lloraban, los hombres miraban en silencio la casa ardiendo. En ese momento, George levantó la cabeza y agradeció en voz alta por protegerlo, expresando su amor.
Todos se miraron entre sí, sorprendidos por la conducta de George. Miró a Jackie, luego a sus amigos y comenzó a hablar. Quizás no me crean, pero mi hermana Claudia me salvó. Les relató sobre sus sueños, mencionando el que tuvo antes de vacaciones y el que tuvo esa noche. Aunque sus amigos encontraban difícil creerlo, no podían negar la situación. En silencio, todos miraron hacia arriba y susurraron: «Gracias». La historia de George nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de nuestras percepciones y creencias, especialmente en momentos de adversidad. Nos muestra cómo la mente humana puede tejer realidades alternas, entrelazando el mundo de los sueños con la vigilia de una forma sorprendente. A través de George vemos cómo el dolor por la pérdida de un ser querido puede manifestarse en formas inesperadas, como sueños vívidos y premoniciones aparentes. Además, la historia destaca la importancia de la conexión emocional y espiritual con quien hemos perdido. Aunque racionalmente George podría no creer en la comunicación más allá de la muerte, su experiencia lo lleva a cuestionar sus propias convicciones. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo interpretamos los eventos que escapan a nuestra comprensión y cómo el amor y el vínculo con los que ya no están físicamente pueden perdurar de maneras misteriosas. Asimismo, la historia resalta la importancia de la comunicación abierta y la empatía en nuestras relaciones. A través de la confianza y la apertura, George encuentra consuelo en compartir sus experiencias con sus seres queridos, incluso cuando estas experiencias desafían la lógica y la razón. Esto nos invita a considerar cómo la comprensión mutua y el apoyo pueden fortalecer nuestras conexiones más allá de las palabras y las acciones cotidianas. En última instancia, la historia de George nos deja con la reflexión de que en momentos de incertidumbre y pérdida, el amor y la conexión con quien hemos perdido puede ser una fuente de consuelo y guía, incluso cuando no podemos explicar completamente sus manifestaciones en nuestras vidas. Nos recuerda que la esencia de las relaciones humanas trasciende los límites del tiempo y el espacio, y que el amor perdura más allá de la vida terrenal. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Mi nombre es Milagros Medina, te doy la bienvenida y te invito a ver mis videos, pues estas historias merecen ser contadas.